Bueno, en este video voy a hablar de la exportación de imagen en Photoshop. Me concentro en Photoshop porque es un programa que solemos usar, pero todos los conceptos de los que se mencionen en este video respecto a la compresión de imágenes aplica a la vasta mayoría de los programas. Algunos tendrán algunos parámetros extra más específicos y otros tendrán menos, pero los conceptos generales aplican. Para empezar, menciono las tres formas principales de exportar imagen en Photoshop. Por un lado tenemos la exportación rápida como PNG, por otro tenemos exportar como, y por último tenemos guardar como copia. Antes de entrar en detalle, voy a separar el video en dos partes según el uso que se le va a dar a esta imagen exportada. Por un lado, para uso digital en pantallas o en software de edición de imagen, y por otro, para impresión. Si la imagen que estamos exportando la vamos a usar dentro de las computadoras para pantallas o en otro software de edición, vamos a usar el modo de exportar como. Acá tenemos muchas opciones, pero la más importante es el formato. Dentro del formato tenemos PNG, JPG y GIF. Vamos a ignorar el GIF porque no nos es importante en este momento y vamos a concentrarnos en JPG y PNG. El formato JPG es lo que se conoce como un codec lossy. Lossy quiere decir con pérdida. Lo que hace es separar la imagen en diversas partes, dividirla en una grilla y promediar los valores dentro de esa misma grilla. Y después volver a armar la imagen y darnos un archivo comprimido, o sea, con pérdida, por eso lossy. El deslizador de calidad, que va del 1 al 7, lo que hace es definir la intensidad, entre comillas, de esta simplificación que hace de la imagen. Cuanto mayor sea el número, menor va a ser la simplificación y viceversa. Respectivamente, cuanto menor sea el valor, menor va a ser el tamaño del archivo, lo cual es ideal si lo que necesitamos es un archivo con determinada resolución en el menor peso posible. Por otro lado, tenemos el formato PNG. El formato PNG se diferencia del JPG por ser un códec conocido como lossless. Esto significa sin pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que el PNG comprime el archivo y no la imagen. O sea que la imagen en sí no pierde calidad, sino que es el archivo que mediante algoritmos se reduce en tamaño. Se reduce mucho menos en tamaño que un JPG. Podemos ver acá, tenemos 4,7 megabytes, mientras que en JPG teníamos ni siquiera 1 megabyte. Y podríamos tener muchos menos. Otra cualidad del PNG es que guarda la información de transparencia de la imagen. O sea, en este caso, si nosotros queremos aislar el círculo y activamos la transparencia, nos lo va a representar con una grilla blanca y gris, que esto significa que cuando agarremos esta imagen y la llevemos a otro programa, este círculo va a quedar superpuesto a lo demás, ignorando todo el cuadrado alrededor. Entonces el PNG nos sirve como formato para cuando la imagen la vamos a seguir trabajando en otros programas, o sea, cuando necesitamos transparencia o cuando vamos a pasar de un programa de edición de imagen a uno de video, por ejemplo, o cuando necesitamos una exportación digital final, como por ejemplo para entregar un trabajo, en la mayor calidad posible sin tener un archivo tan pesado como otras alternativas que vamos a ver más adelante. Ahora entrando en detalle, tenemos dos características muy particulares que afectan la calidad de la imagen del JPG y del PNG y que de nuevo tienen que ver con la necesidad que tengamos a la hora de exportar. Esto es, la profundidad de bits y el espacio de color. Con profundidad de bit nos referimos a cuántos valores tiene cada canal dentro de la imagen RGB, o sea, cuántos valores va a tener el rojo, el verde y el azul. Entonces, cuando hablamos de una imagen que está a 24 bits, estamos hablando de una imagen que tiene 8 bits por cada canal, o sea, 256 valores para rojo, para verde y para azul, o sea, 256 por 256 por 256, o sea, un total de más de 16 millones de colores, que es más que suficiente para la vasta mayoría de nuestros propósitos. Tanto JPG como PNG por defecto exportan imagen en 24 bits, o sea, 8 bits por cada canal, pero la compresión de JPG termina resultando que se eliminen muchos de esos valores en términos de redundancia. Una cosa para tener en cuenta es que cuando exportamos en PNG y elegimos archivo más pequeño, lo que hace, además de reducir mucho el tamaño del archivo, es limitar la cantidad de colores que puede haber en la imagen a 8 bits, o sea, a 256 colores, que es mucho menos que el 16,7 millones que nos permite una imagen de 24 bits. Y además perdemos la posibilidad de la transparencia. Si bien acá se sigue viendo, en la imagen final no vamos a tener transparencia.
Ahora, el parámetro más importante que tenemos que elegir a la hora de exportar nuestra imagen es el espacio de color. Y los dos más importantes son sRGB y Adobe RGB. Con espacio de color nos referimos a la forma de representar la información guardada en los bits que mencionamos anteriormente. Esta imagen lo que muestra es, en esta forma medio irregular, el espectro de luz visible por el ojo humano, y los triangulitos de dentro representan cuánto de este espectro de luz visible es representado por cada espacio de color. Lo primero que notamos es que sRGB es mucho más limitado que Adobe RGB. Entonces, ¿cuándo usamos sRGB y cuándo usamos Adobe RGB? Para empezar, el formato sRGB es el estándar en la vasta mayoría de las pantallas, con la excepción de algunos monitores especialmente calibrados. Entonces, cuando nuestro resultado va a terminar en una pantalla sin pasar por un proceso intermedio, lo conveniente es exportar en sRGB, porque nos asegura que se va a ver de la forma correcta en todos los dispositivos. Ahora, si la imagen la necesitamos en la mayor calidad posible para seguir trabajando en otra instancia, como cuando usamos el PNG, nos conviene exportar con Adobe RGB, porque va a conservar muchísimos más valores de los que estuvimos trabajando originalmente. Algo que puede pasar como un defecto es que la imagen en Adobe RGB aparezca lavada, como sin intensidad, y eso es porque justamente tenemos mucho más valores entre los más oscuros y los más claros, mientras que la sRGB se puede ver correctamente contrastada, pero eso es porque tenemos menos rango entre los más claros y los más oscuros. En Photoshop podemos elegir qué espacio de color utilizar comúnmente en dos instancias, al principio y al final del proceso. Cuando abrimos una imagen siempre nos tira este cartel que nos pregunta qué espacio de color queremos utilizar. En este caso el incrustado es sRGB, o sea que la imagen originalmente tiene sRGB y nosotros podemos usar ese directamente, podemos eliminarlo y no hacer ninguna interpretación de color, o podemos convertir los colores del documento al espacio del trabajo, que por defecto es Adobe RGB. Esto es ideal porque nos permite editar la imagen más allá del rango limitante de sRGB, y esta imagen trabajada en Adobe RGB, después podemos volver a pasarla a sRGB y volver a ese espacio más limitado. Y la otra instancia es cuando estamos exportando la imagen. En la ventana de exportar como tenemos las opciones de espacio de color. Por defecto podemos convertir en sRGB, o sea el formato más óptimo para pantallas, o podemos no convertir en sRGB y usar el espacio de color que le asignamos cuando abrimos la imagen. Ahora vamos a ver qué hay que tener en cuenta cuando queremos exportar una imagen para imprimir. Lo primero, y que va antes del formato de la compresión de la imagen en sí, tiene que ver con los PPP o píxeles por pulgada. Esto se puede definir cuando creamos un documento. Cuando abrimos el panel de nuevo documento podemos elegir entre todos los presets, y si elegimos una 4 vemos que por defecto tiene una resolución de 300 píxeles por pulgada. Esto se relaciona con la densidad de píxeles que va a haber dentro del tamaño real de la imagen. O sea que si nosotros tenemos una imagen de 200 milímetros por casi 300 en 300 píxeles por pulgada, cuando vemos la resolución en píxeles va a ser de 2400 por 3500 píxeles. Pero una buena forma de ilustrar esto es que si cambiamos la resolución a 100 píxeles por pulgada y lo vemos en píxeles, vamos a ver que cambió mucho. Seguimos teniendo una imagen tamaño A4, pero vamos a tener mucha menor resolución. Ahora sí, ¿cómo exportamos una imagen para imprimir? Lo que vamos a usar en este caso es guardar una copia, que nos permite guardar la imagen entre muchas opciones, pero principalmente TIFF y PDF, Photoshop PDF. Estos dos formatos son muy parecidos en el sentido de que los dos permiten compresión lossless, al igual que PNG. Entonces en TIFF nosotros podemos elegir entre LZW y ZIP como dos métodos de compresión posibles. JPG no tiene sentido porque podemos exportar en JPG y ninguno va a incrementar mucho el tamaño de la imagen. LZW y ZIP son dos compresores que no reducen la calidad de la imagen sino el tamaño del archivo. LZW suele ser recomendado para gráficos, gradientes, colores plenos, y ZIP comúnmente para imágenes. Pero por otro lado, el formato PDF es el que más comúnmente vamos a usar porque es el que nos suelen pedir a la hora de llevar un archivo para imprimir. Cuando vamos a exportar un PDF desde Photoshop, es imprescindible que desactivemos la opción de capas porque eso puede modificar cómo se va a interpretar el archivo después. Además acá tenemos que elegir asignar el perfil Adobe RGB porque para la impresión necesitamos el mayor rango de color posible, y dentro del cuadro de guardar Adobe PDF tenemos que desactivar todas estas opciones. Y después, lo más importante es, en compresión, desactivar la opción de disminuir la resolución.
Vamos a poner no disminuir resolución. Ahora, en la compresión de imagen volvemos a ver el JPG, pero también tenemos la opción de zip. De nuevo, no comprimir no es recomendable porque aumenta el tamaño de imagen, y la compresión zip, que es lossless, no tiene pérdida. Si nosotros quisiéramos exportar el PDF para usar en pantallas o en computadoras o en la web, podemos perfectamente exportar con compresión en JPG. Y por último, vamos a hablar de qué espacio de color hay que elegir a la hora de exportar una imagen para imprimir. Y esto es un poco más complejo que con imagen digital, porque la impresión de imagen en papel se hace con CMYK, que es un espacio de color completamente distinto que funciona de forma casi opuesta al RGB. RGB suma las luces R, G y B en distintas intensidades para generar todos los 16 millones de colores que estábamos mencionando, y esto es así en todas las pantallas que funcionan con RGB, mientras que CMYK mezcla estos colores y genera una mezcla subtractiva de colores. Entonces los colores que se pueden generar son completamente distintos. Esto lo podemos visualizar en Photoshop. Acá tenemos una imagen en Adobe RGB y en modo imagen, modo color CMYK, le vamos a decir que sí, no combinar o acoplar, y le vamos a poner OK. Vemos que los colores son completamente diferentes. No solo se ven más apagados los colores, sino que directamente hay algunos colores que no se pueden lograr en CMYK, como algunos tonos de verde o unos rojos más intensos. Entonces uno podría pensar que para imprimir hay que exportar el archivo en CMYK, pero hay otra cosa que tener en cuenta. La mayoría de los centros de impresión, como por ejemplo ANI, te piden el archivo en Adobe RGB. Esto es porque cuando uno interpreta el color en CMYK en una pantalla RGB, esa interpretación va a ser siempre distinta a la que hagan las impresoras en el lugar donde lo van a imprimir. Entonces es conveniente trabajar los colores de forma que se vean correctamente para uno en RGB, y enviar ese archivo RGB a la impresora, y que la impresora realice la interpretación a CMYK que más le convenga para generar los colores más cercanos posible al archivo original. De todas formas, es muy útil tener en cuenta a la hora de trabajar con una imagen que se sabe que se va a imprimir, saber que hay algunos colores que no se van a poder generar. Entonces, hacer una pequeña previsualización en imagen, modo, color CMYK nos permite saber más o menos qué cosas no se van a poder lograr y qué cosas sí. Y bueno, esto es lo más importante que hay que saber a la hora de exportar una imagen. Y si la pregunta es ¿cómo exportar una imagen en Photoshop?, la respuesta es depende para qué.